JavaScript es un lenguaje débilmente tipificado, nosotros tenemos cierto. Ya días no pasaba esto. Ok, bien, perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito rápido porque esto solo es teoría. Consideremos nosotros que tenemos x igual a 5. Pues de entrada hemos declarado una variable x y la hemos comparado con 5. Si yo digo x igual a 8, pues me va a retornar falso. Pero si yo digo x igual a 5, me va a decir que eso es verdadero. Además, si yo digo que x es igual a la cadena 5, también me va a decir que es verdadero. Porque aunque sea una cadena, es el número 5. Y como es débilmente tipificado, pues para él las dos cosas son lo mismo. Aquí es donde aparece entonces el tercer igual del operador triple igual. Porque el operador igual, lo único que me dice es que si el valor es igual. En cambio, el triple igual me dice, ok, no solo el valor, sino también el tipo de dato. Entonces, x triple igual 5 va a ser verdadero. X triple igual cadena 5 va a ser falso. Y esto ustedes lo tienen que manejar a la perfección. Porque con estos errores, créanme que en tiempo de desarrollo pasan. Estamos tan acostumbrados a que la comparación ya viene con el tipo implícito que nosotros no le colocamos el tercer igual para el tipo. Da lo mismo con la parte diferente, ¿ok? En este caso, x es distinto de 8, me dice que es verdadero. Pero cuando le digo x es distinto, aquí falta solo es un igual, ojo, aquí solo es un igual. Cuando yo digo que x es distinto de 5, me va a decir que es falso. Y uno dice, hey, pero ¿por qué? ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que lo que yo estoy viendo es que si es distinto tanto el valor como el tipo. ¿Ok? Tanto el valor como el tipo. De ahí mayor igual y menor igual, eso ustedes ya lo manejan. Para iteraciones, al igual que en Java, el if, el else if, bueno, el if else, el switch, para las iteraciones, el for in, el for off, el while y el break y continue tienen las mismas funciones. Un tipo nuevo, una estructura nueva de datos que nosotros no habíamos trabajado son los set. Que los set son colecciones de datos donde no podemos tener valores repetidos. Es decir, nosotros creamos cartas, okay, letras, perdón, y decimos que va a ser un nuevo set. Y agregamos como si fuera una array list. Agregamos A, agregamos B, agregamos C. ¿Okay? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si yo llego a repetir un valor, no lo va a agregar. Eso es lo único. De que si yo digo a repetir un valor, él antes de agregarlo se fija que no esté ya en el set y si está en el set, omite, simple y sencillamente no lo agrega. El set, mucha gente lo utiliza para filtrar valores duplicados. Trae un dataset y si hay valores duplicados, no los muestra. Claro, si a nosotros lo que nos interesa es ver si existen duplicados, pues entonces el set no nos sirve. Los mapas son arreglos bidimensionales del tipo clave-valor. Es como tener un diccionario. Entonces nosotros por aquí vamos a crear el mapa, ¿ok? Vean, creamos un mapa, mandamos a llamar al método constructor, por eso es que tenemos paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a enviar adentro? Fíjense que nosotros tenemos un corchete externo. Ojo porque nos acercamos más a JSON todavía. Tenemos un corchete externo. Bien, este corchete externo me dice que vamos a tener un arreglo.
Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Yo puedo tener un elemento y con una coma lo separo del segundo elemento. Ahora, este elemento de aquí, si ustedes se fijan, también tiene corchetes. Eso significa que voy a tener un elemento, coma, otro elemento. Podría tener más. Entonces, este elemento de aquí es la clave. Y este elemento de aquí es el valor. Entonces, estos corchetes externos tienen como elemento pares ordenados clave valor. Regresemos acá y vemos que frutas es un nuevo mapa y comenzamos. La primera clave valor, manzanas 500. La segunda clave valor, bananas 300. La tercera clave valor, naranjas 200. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Cuando yo mando a llamar a un getter, yo puedo darle la clave y lo que me va a retornar es el valor. JavaScript, como les digo, como está pensado para experiencia de usuarios y frontend, cuando usted trae la llave primaria y trae acompañada de un campo, pues usted le da get llave primaria para que me retorne el campo y me ahorre el tener que programarlo yo. Muchas de estas cosas están hechas de esa forma. Estos mapas como diccionarios pues sirven para eso. Voy a utilizar el set para darle valores porque es un setter. No utilizo add. Fíjense que no utilizo add. En los mapas utilizo setter y getter. En los set, en las colecciones set, sí utilizo el método añadir. ¿Okay? Aquí sí utilizo el método añadir. Generalidades del lenguaje. ¿Okay? Los mapas y los set nos dan entrada para comenzar a trabajar con los JSON. JSON es un formato para almacenar y transportar data. ¿Sí? Es un formato para eso. Almacenar y transportar data. Se utiliza generalmente para enviar información del cliente al servidor y del servidor al cliente. En vez de mandar las variables vía get o post, que yo puedo encontrar los valores en el navegador, lo que mando es un JSON, que es un objeto. Y como es un objeto, está encriptado, está encapsulado. Entonces me permite proteger la información. Claro, si cualquiera captura ese JSON, pues lo puede abrir si tiene un mecanismo para poder interpretar el JSON. JSON son las siglas de JavaScript Object Notation. Ahora, JSON es actualmente un estándar. Es increíblemente popular, pero a la par de JSON, ustedes tienen Tun. Tun también es un formato para almacenar y transportar datos, con la diferencia de que Tun es más eficiente. ¿Por qué? Porque requiere menos espacio. Tun es un formato optimizado, pero hoy por hoy el estándar es JSON. Ustedes van a poder utilizar el que quieran de los dos. JSON, aunque es más pesado que Tun, sigue siendo ligero. Además, como nosotros ya venimos de estructuras como los mapas, como los diccionarios, donde tenemos clave valor, venimos de programación orientada a objetos, donde tenemos atributo y el valor del atributo, pues entonces es autodescriptivo y fácil de entender. JSON es un lenguaje independiente. JavaScript es un lenguaje de programación. JSON es un lenguaje de notación. ¿Ok? El formato JSON es solo texto. Sin embargo, nosotros vamos a ocupar una clase para poder manipular, para convertir una cadena en JSON y para sacar del JSON la cadena. ¿Ok? Los objetos JSON los vamos a escribir entre llaves y tienen mínimo un par ordenado. ¿Ok? Ese par ordenado va de la forma atributo y valor del atributo. Por ejemplo, si queremos mandar un nombre separado por primer nombre y primer apellido, el JSON sería de esta forma. Pensemos, primero tenemos las llaves.
¿ok? Luego vamos a mandar dos elementos. Entonces voy a tener elemento 1, elemento 2. Ahora, esos elementos van separados en clave, dos puntos, valor. Entonces, este va a decir clave, dos puntos, valor. Y por eso es que el JSON aparece de esta forma. Primer nombre, Janine. Primer apellido, Reyes. Tanto los atributos como los valores van entre comillas. Vamos a separar un atributo del valor utilizando dos puntos. Y vamos a utilizar los valores, los elementos, utilizando una coma. Si ustedes se fijan, nos recuerda esto. Solo que esto ya era un poquito complejo, porque acá yo tenía que estar haciendo esto y esta notación nosotros la usamos para arreglos. Y aquí la vamos a volver a utilizar. Entonces, los arreglos en JSON utilizamos corchetes. Veamos aquí. Vamos a mandar, vean lo que estamos mandando. Estamos mandando, abro mi llave, abro y cierro mi llave, y aquí tenemos elemento. El elemento es de la forma clave, dos puntos, valor. Entonces, analicemos el JSON. Acá tengo la llave de apertura, esta llave de apertura, y aquí tengo mi llave de cierre. Y aquí está mi llave de cierre. Ahora, el elemento, los elementos van a ir separados por coma. ¿Sí? Los elementos van a ir separados por coma. No encuentro ninguna coma de raíz, entonces solo hay un elemento. Ok, perfecto. Ese elemento es clave, dos puntos valor. Vean que aquí tenemos la clave y aquí tenemos dos puntos y el valor. Es decir, nosotros tenemos aquí el elemento y este elemento tiene la clave y tenemos una cadena. Luego tenemos dos puntos y fijémonos que el valor es un array. Desde el momento en que pongo corchetes, el valor es un array. Pero no nos olvidemos de este par ordenado, clave valor. Este array pertenece a esta clave, ¿ok? Ahora, yo tengo que aquí tener elemento 1, elemento 2, etcétera. Pero los elementos son de la forma clave, dos puntos valor. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos unas llaves y aquí tenemos una coma. ¿Ok? Es decir, nosotros comenzamos acá. Tenemos el elemento. Este elemento va a tener una clave y va a tener un valor. ¿Sí? La clave era la cadena empleados, pero mi valor es un array. Los elementos del array van separados por coma. Tengo un juego de llaves, coma, otro juego de llaves, coma, otro juego de llaves. ¿Y qué es lo que yo tengo en llaves? Un JSON. Sí, esto es recursivo. Entonces, acá lo que yo tengo que tener adentro es un par, elementos, 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 donde esos elementos son clave valor, clave valor, clave valor. Y si nosotros nos fijamos, tenemos la clave del primer elemento, el valor del primer elemento. Luego tenemos la segunda clave del primer elemento y tenemos el segundo valor del primer elemento. Aquí tenemos la clave del segundo elemento y el valor del segundo elemento. Segunda clave del segundo elemento, segundo valor del segundo elemento. Estamos enviando, si yo tengo persona por los atributos nombre y apellido, lo que estamos mandando es un arreglo de personas. El objeto empleados es un arreglo que contiene tres elementos. Cada elemento del array es un registro con los atributos primer nombre y primer apellido.
Los elementos van dentro de corchetes entre llaves, porque como es recursivo, estoy metiendo un JSON dentro del JSON original. Entonces, vamos a crear un JSON con JavaScript, ¿sí? Primero creamos la variable y aquí tenemos let, mi variable es texto. Luego comenzamos a crear la cadena. Acá tenemos empleados, concatenamos, abro llaves y los voy colocando, ¿sí? Ojo, voy a colocar la cadena entre comillas simples porque el JSON exige que su clave y valor estén en comillas dobles. Si yo pongo este texto, este string, con comillas dobles, estoy obligado a escribirlos de adentro con comillas simples. Pero el JSON no me va a interpretar clave valor entre comillas simples, me lo va a interpretar entre comillas dobles. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos un input del tipo texto cuyo ID es nombre 1, un input del tipo texto cuyo ID es nombre 2, un input del tipo texto cuyo ID es nombre 3. Pues yo con JavaScript voy a agarrar texto, empleados, primer nombre y este valor de acá, document.getElementById, número 1, value o inner HTML, value, y me va a retornar esta cadena de acá. Es decir, yo voy a agarrar los elementos de mi interfaz del frontend y los voy a meter dentro de los strings en el formato JSON. Cuando yo tenga el string completo, pues miren lo que voy a hacer. Voy a crear una constante que se va a llamar objeto. Este objeto utilizo la clase JSON y mando a llamar el método static parse y le envío esta cadena. Entonces, esta cadena que ya estaba en formato JSON se codifica como JSON y se transfiere a este objeto. Este objeto ya está encapsulado y está protegido. Es un objeto de tipo JSON, no es una cadena. Este objeto es el que yo voy a mandar al server. Tenemos el principio de que las funciones tienen la menor cantidad de parámetros. Claro, todo lo que quiera lo puedo enviar en un solo JSON. No tengo que estar enviando aquel montón de parámetros. Y ojo, esa es otra característica entre, para mí, malos programadores y programadores de verdad. Que la gente cuando agarra frontend y backend, manda aquel restín de variables como si fuera programación estructurada. Es más, en programación estructurada, ustedes aprendieron los struct para poder almacenar toda la información y empaquetarla y tener una sola entidad. No, si el formulario tiene 20 campos, envían al servidor 20 variables. En vez de agarrar todas esas variables, utilizar una estructura de datos y enviar una entidad, un objeto de esa clase de estructura de datos. Ahora, este objeto, como pertenece a la clase JSON, tiene sus métodos. Entonces, miren, document getElementByIdDemo, cambiar el contenido por de mi objeto, punto, operador de acceso, empleados en la posición 1, primer nombre, empleados en la posición 1, primer apellidos. Porque lo que yo le estaba mandando era un array que se llamaba empleados, donde esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Dentro de la posición 0 tengo primer nombre, primer apellido. Dentro de la posición 1, primer nombre, primer apellido. Dentro de la posición 2, primer nombre, primer apellido. Así de fácil, así de sencillo es trabajar con JSON. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo 19. Claro que sí, vamos a verlo. Ejemplo 19, acá lo tenemos. Bien, si nosotros vamos a ver el código fuente de la página, pues es eso.
creamos una variable text, creamos esta string, esta cadena, luego creamos un objeto JSON, aquí tenemos el objeto JSON, le mandamos la cadena como parámetro al método parse de mi clase JSON y esto me va a revolver un objeto ya JSON. Y este objeto yo lo puedo manipular. Así de fácil, así de sencillo. ¿Ok? No hay nada complejo para ustedes. Para el nivel en el que ustedes se encuentran, esto no debería tener ningún inconveniente. Ahora, vamos a terminar con lo que sería la cúspide de la formación de este taller express de JavaScript. Vamos a manipular el DOM con JavaScript, ¿sí? Tenemos un árbol, ¿ok? Eso tenemos un árbol, eso ustedes ya lo saben. Tenemos el DOM, el document, ¿ok? Tenemos el elemento raíz, que va a ser HTML. Tenemos la cabeza y tenemos el body. Dentro de la cabeza tenemos un title y dentro del title el inner HTML, que es my title. Dentro del body tenemos un A que tiene adentro un href, ¿ok? Y tiene como inner HTML my link. Y luego tenemos un header level 1. Inside this header we have inner HTML my header, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Y hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. El DOM es un estándar para obtener, cambiar, agregar o eliminar elementos HTML. El DOM define como objetos las etiquetas HTML. Son objetos. Ustedes que ya saben programación orientada a objetos, felices con ello. Como es un objeto, tiene propiedades. Son los valores, los atributos, tanto el inner HTML, como si tiene una fuente, como si tiene un enlace, como lo que sea. ¿Ok? Entonces son los valores que puede tener la etiqueta y los métodos son las acciones que ya traen integrados los listeners que yo puedo realizar sobre ese componente. Los sucesos, los eventos, ya vienen cargados en esos métodos y lo único que nosotros tenemos que hacer es personalizar las acciones. Usando el DOM podemos modificar elementos o atributos de algún elemento en el DOM. Podemos reaccionar a todos los eventos de un componente HTML. Podemos cambiar el estilo, remover estilos y agregarle estilos a atributos HTML. Incluso podemos agregarle eventos que no habíamos programado con anterioridad a un componente. Lógicamente, como esto es un árbol, también puedo agregarle nodos al árbol. Cada etiqueta HTML es un nodo. Entonces yo puedo buscar un padre e insertar adentro un hijo. Y todo eso lo vamos a hacer con JavaScript. Recordemos que los métodos son acciones que se pueden ejecutar y que están asociados a los componentes HTML. Las propiedades son valores asociados a los elementos. Son los que nosotros vamos a configurar o cambiar. ¿Ven que es pura programación orientada a objetos? Al DOM vamos a acceder con JavaScript, con TypeScript o con muchos otros lenguajes. Ahorita vamos a agregar JavaScript porque es lo que estamos estudiando. En el DOM, recuerden de tratar todos los elementos como si fueran objetos. La interfaz está dada por los atributos y los métodos de cada objeto. Es decir, acuérdense que son las características públicas, son las que nosotros podemos ver. GetElementById, yo creo que es el método que nosotros más vamos a utilizar, porque es el que nos permite identificar, es el selector del componente. En CSS teníamos selectores, acá son los getter, pero es getElementById, getElementByTagName, bueno, ya lo vamos a ver. Es la manera más común. Y aquí tenemos un claro ejemplo, tenemos un párrafo cuyo ID es demo, pues si yo quiero agarrar ese párrafo, document getElementById demo. Y automáticamente se sustituye esto por este objeto de acá. Y como es un objeto, tiene atributos
y tiene métodos. Sencillo, ¿no? Fácil, ¿ok? Bien, recuerden esto. Esta parte de aquí se va a sustituir por esto de acá. Y esto es esta parte de acá, lo que está entre estas partes de la etiqueta. De nuevo, yo voy a insistir, es pura programación orientada a objetos. GetElementById encuentra un elemento dependiendo del ID. GetElements lleva una S, by tag name, porque me agarra etiquetas. Por ejemplo, yo quiero todos los párrafos. Entonces, lo que me va a devolver es un array. Va a recorrer el árbol del DOM y me va a traer todos los párrafos. Tengan o no tengan ID. Pues obviamente, pues yo aquí tengo el párrafo en la posición 0, es el primero que encontré. El párrafo en la posición 1, ustedes ya saben cómo manipular arrays. Eso no es ningún problema. También puedo tener elementos por nombre de clase. Acuérdense que yo le puedo poner a un elemento name, le puedo poner ID. Pues si este name, y también le puedo poner class, pues entonces puedo agarrar por nombre de clase. ¿Se acuerdan de los selectores? Y que teníamos selector hashtag, teníamos selector punto, ¿ok? Eso en CSS. Haciendo cambios, pues lo único es, una vez obtenido el elemento, ya sea un elemento individual o que tenga que dirigirme por índice a un elemento del array, pues yo puedo ver sus atributos. Entonces, utilizo el operador de acceso, punto, luego coloco el atributo y el valor que le voy a asociar. ¿Ok? Element inner HTML es igual a new HTML content. Puedo ponerle dentro del inner un contenido HTML. Eso lo venimos haciendo siempre. Claro, podríamos tener el método set y el nombre del atributo y ponerle el valor, que claro que existe. Miren que nosotros tenemos element set attribute, colocamos el atributo y luego el valor que le queremos colocar. ¿Por qué? Porque acordémonos de las hojas de estilo. Entonces yo puedo decir element.style, porque si ustedes se acuerdan, ustedes tenían el párrafo, luego decían style, y aquí adentro tenían varios valores, font size, color, y tenían los puntos clave, valor. Pues aquí es igual, style, y adentro de style, la propiedad de estilo a la que le quiero cambiar el valor. Están viendo la similitud con JSON, cómo todo es recursivo y cómo todo es una estructura dentro de otra. Entonces también por eso, para facilitarnos esto, es más cómodo utilizar el método, donde yo le doy set attribute, coloco el atributo y coloco el valor que yo le quiero cambiar. Si yo quiero añadir elementos, pues primero tengo que crearlos. ¿Se acuerdan estructura de datos? Teníamos el puntero raíz apuntando a null, luego utilizábamos new para crear de manera dinámica el nodo para meterlo en el árbol, pues aquí utilizamos create element. Creamos el elemento y ya lo tenemos en memoria RAM, pero todavía no lo tenemos dentro del árbol. Utilizamos el método appendChild y el elemento que recién creamos para añadir en este hijo esa hoja. Obviamente, primero tenemos que identificar a dónde lo vamos a colocar. Y así como creamos y agregamos elementos al HTML, podemos remover nodos del árbol. Es más, podemos reemplazar un nodo o podemos directamente escribir document write, eso ya lo vimos al inicio, ¿ok? Agregando controladores. Vean aquí qué interesante. Yo digo document get element by ID, pero lo que tengo aquí no es un atributo per se, es un método. El método onClick. OnClick, acá le puedo poner la función. Incluso puedo colocar una función sin nombre, porque yo podría tener una función saludo y decirle onClick saludo. Ojo, sin los paréntesis.
porque si yo le coloco los paréntesis, lo va a ejecutar, a menos que la función no tenga nombre y le tenga que hacer el override en ese mismo momento. Y son conceptos de programación orientada a objetos que ustedes ya manejan. Cuando yo tengo que implementar una interfaz, forzosamente tenía que darle un override. Cuando tenía que instanciar una clase abstracta que teóricamente no me lo permitía, tenía que hacerle el override al método. Obtener todos los elementos mediante el DOM. Anclas. Applets, esto ya no se utiliza, olvídenlo. Por eso también en Swing no utilizábamos el applet. El base URI, el body, cookies, doctype, document element, document mode, son cosas que yo puedo manipular mediante el DOM. Dominio, embed, formularios, cabezas, imágenes, implementación, input encoding. El forms ustedes lo van a utilizar muchísimo porque van a agarrar los formularios. Si una página HTML tiene dos formularios, entonces nosotros decimos document forms, este es el formulario 0, el formulario 1. Y podemos ver luego las etiquetas de cada uno de esos formularios. Y pues, ¿qué les digo? O sea, el DOM como tal, document, tiene un montón de métodos asociados que a medida ustedes vayan trabajando con HTML, pues los van a ir aprendiendo, los van a ir manipulando. Veamos este pequeño elemento de acá. Es una página web. Vean que nosotros tenemos aquí nuestro HTML raíz. No hay un head. El siguiente nodo es el body. Tenemos H2. Tenemos un párrafo encontrando elementos usando document forms. Y tenemos un form. Tenemos nuestro primer formulario con ID formulario 1. Action, lo que yo quiero hacer una vez que se le haga submit al formulario, actionpage.php, ¿ok? Primer nombre, input del tipo texto, first name es el nombre, el value es Pedro, primer apellido del tipo texto, el name y el value es Asma, ¿ok? Ahora, tengo un párrafo cuyo ID es demo. Y miren, voy a crear una constante que se llama X y de document.forms voy a agarrar aquel formulario que sí tiene por ID FRM1. También pude haberle dicho form 0. Ya saben que puedo utilizar índice o puedo utilizar una clave. Este form es este form de aquí. Ahora voy a crear una variable let, mediante let, una variable de bloque, se llama text, asociándolo a un string, y voy a tener un for. Y miren, voy a hacer una iteración desde i igual a 0 hasta i menor que la longitud de x. X es un formulario. Lo que tiene el formulario adentro son elementos. Tenemos este input, ¿ok? Y este input del tipo submit. Tenemos esta etiqueta BR de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mientras este formulario tenga elementos, al text le voy a agarrar de su X, que es el form, lo que tiene el X ahorita, es un formulario, elemento, ¿ok? Elemento en la posición y valor y un cambio de línea. Eso es lo que hago. Entonces, vean qué interesante. Acá yo voy a tener este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de acá. Y eso es lo que yo obtuve. Y lo obtuve agarrando los valores del formulario. Identifiqué el formulario y me fui a cada uno de esos elementos y retorné el valor. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para meter esto en un JSON? Van a tener todos los inputs del tipo texto, van a agarrar los valores y los van a concatenar para luego utilizar JSON.parse y tirar esa variable let y obtener el objeto de JSON. Fácil, sencillo, rápido. Miremos esta. Función validar formulario. Creamos una variable X, document.form, de mi form, primer nombre, punto value. Vean este par ordenado. Dentro de mi form
voy a buscar primer nombre. Y de primer nombre voy a agarrar el valor. Si eso está vacío, alerta, nombre no puede estar vacío. Retornamos falso. Y esto es importantísimo. Vean lo que estoy haciendo acá. Cuando ustedes hacen submit, permiten mandarle al servidor lo que tengan que mandar del frontend. Entonces, los formularios tienen un método onSubmit. OnSubmit, que es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Cuando yo le doy clic al botón Submit, se detecta el Submit. Si no hay ningún problema, ejecutamos la acción. Pero lo que yo estoy haciendo es que cuando haya un Submit, no irme a la acción, capturarla. Y miren aquí, return validate for. Si esto me retorna falso, entonces esto retorna falso y esto se cancela y no hago la acción. Por otro lado, si esto no retorna falso, entonces es verdadero porque se hizo la llamada. Como se hizo la llamada, hay un true. Como el valor era válido, retorno true. Como acepté el submit leyendo un true, puedo ejecutar la acción. Y sí, eso sí es algo que tienen que manejar muy bien. Entonces acá yo le doy submit, capturo el submit, corro la función, el formulario no puede estar vacío. Escribo lo que yo quiera y vean que aquí me va a cambiar la dirección. Le doy submit y me dice dentro del server, váyase a action page. Porque el submit se aceptó. Como el submit no lo aceptaba, me estaba retornando falso. Ya casi terminamos. Ok, ya casi terminamos. Bueno, eso ya se los expliqué. ¿Qué vamos a hacer aquí? Podemos agregarle una función a un elemento. Vean que aquí nosotros tenemos el botón inténtalo, pero no le hemos puesto un mecanismo o un clic. Bueno, sencillo. Document, get element by ID, my button, on click, la función display date. De momento parecería una variable, no sabemos más nada, pero miren que dentro del script decimos function display date y aquí agarramos document get element by ID dentro de demo, que es este párrafo de acá, colocarle la fecha. Si ustedes se fijan, yo a un botón, entonces en tiempo de ejecución, dependiendo de las acciones del usuario, puedo agregarle funciones. Puedo agregarle funciones, las funciones que yo quiera. Y no lleva los paréntesis, porque si yo coloco los paréntesis, lo va a ejecutar. La única manera en la que yo puedo poner paréntesis es que no tenga el nombre, sino la palabra reservada, function, pongo los paréntesis y hago el override del contenido. ¿Ok? Bueno, eso ya. Los event listener, aquí tenemos mostrar saludo, ya los conocen ustedes. Add event listener, ¿a cuál listener? Al click. ¿Y qué es lo que le vamos a dar? Esta función. Esto es exactamente igual que en Java. Le agregamos el listener al click y luego la función que queramos que haga, ya sea pasándole el nombre de la función definida más adelante en un script o definiendo directamente una función anónima exactamente como segundo parámetro del método addEventListener para el objeto del tipo botón. Ejemplo 24. Este sí es bastante curioso. Tenemos un botón que se llama, que tiene por texto vamos. Y miren que al mismo botón le estoy agregando dos funciones. Es decir, cada componente puede tener una lista enlazada de funciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a ir desarrollando una después de la otra. Este ejemplo 24 tenemos el botón
Miren que nosotros agregamos acá una función myFunction, hola mundo, y la otra, una dice hola mundo, y la otra dice esta función también se ejecuta. Aquí tenemos hola mundo, y esta función también se ejecuta. ¿Por qué JavaScript nos permite eso? Para facilitar la experiencia de usuario. Yo puedo hacer que un botón haga muchas cosas a la vez. Entonces al botón le puedo agregar muchas funciones y se los puedo agregar en tiempo de ejecución, porque yo podría hacer que una de estas funciones dependiera de otro elemento para incluirlo acá y luego asociárselo al componente. Mouse over, correr my function, and click my second function, mouse out, my third function. El ejemplo 25, ¿ok? Ustedes lo tienen. A este botón le hemos agregado 3 funciones. Si me pongo el mouse over, mouse over. Si le doy clic, le doy clic. Y si retiro el mouse, mouse out. ¿Ven? Mouse over, mouse out, mouse over, mouse out. Y eso nosotros lo hicimos en Java. Eso nosotros lo hicimos en Java. Como les digo, si venimos de Java en objetos, esto es sumamente sencillo. Finalmente, el ejemplo 26, y con esto terminaríamos. Tengo 3 botones. 2 botones están deshabilitados. ¿Pero para qué? Aquí tengo el ejemplo 26. Tengo 3 botones. 2 botones están deshabilitados. Pero cuando yo le doy dibujar tabla, puedo crear una tabla. Inmediatamente ya no está habilitado dibujar tabla. Si yo le doy llenar tabla, me llena la tabla de datos. Y si le doy limpiar tabla, me lo limpia. Podría ir todavía más allá y puedo dibujar tabla. Puedo llenar la tabla, pero puedo agregar una fila. Y decimos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir aquí Cecia Varela. Y vamos a decir aquí informática. Y aquí vamos a poner un correo. Y puedo agregar otra fila. Y puedo agregar otra fila. Creo un elemento del tipo row. Busco en mi árbol el table y le doy un append child a la última parte de la tabla antes de que cierre. Puedo limpiar la tabla. Limpio la tabla y ahí tengo todavía mis filas. Refresco y yo no tengo absolutamente nada. Acá pues esto ya va con styles y todo. Ustedes tienen el código fuente. Eso es para que ustedes lo vean, lo estudien y espero que les ayude. Ok, estimados, estimadas, agradezco muchísimo su atención. No se vayan, solo voy a quitar el video. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Con esto